Entonces, un brother lo que hizo fue lo siguiente. Dijo, voy a estudiar los gases contemplando su presión y su temperatura. Ahí, en ese entonces se conocía solamente la escala Celsius o Fahrenheit, ¿no? Él dijo, yo lo voy a agarrar en escala Celsius, ¿no? Entonces, él hace esto y ¿qué va a estudiar? Va a estudiar gases. Entonces, él empieza a estudiar gases lo hace con termómetros de gas a diferentes presiones, manipula las presiones y demás. Y, por ejemplo, esto lo divide en 100 grados y esto en 200 grados. Aquí en menos 100 y aquí en menos 200. Ahí está. Entonces, lo que hace este tipo es decir, ¿sabes qué? Vamos a graficar ciertos gases. Entonces agarra un gas y le da como por aquí, digámosle por aquí. Por aquí, ¿ok? Entonces, lo que hace este tipo es algo así. Empieza a disminuir la temperatura del gas. ¿Para qué? Para ver qué pasa con la presión. Al bajar la temperatura del gas, al bajar la temperatura del gas, empieza a notar que la presión empieza a bajar. A menor temperatura, menor presión, empieza a bajar la presión. Entonces, al graficar esto, le queda algo como esto. Algo como esto. Ahí está, algo como esto. Y es más, mucho menos, porque claramente en ese entonces pues, no había como que la tecnología como para llegar a temperaturas tan bajas. Digámosle que llegó a menos 100 grados Celsius. Entonces él agarra otro gas y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? A la misma temperatura otro gas tiene otra presión y son diferentes. Entonces hace lo mismo. ¿Y qué pasa? Tiene ahora algo así. Y dice, ah, caray, estas no son paralelas, no son perfectamente paralelas. Están como que cerrándose. Y dice, voy a graficar el comportamiento de otro gas. ¿Y qué hace? Agarra otro gas y hace lo mismo. Y oh, sorpresa, le pasa esto. Entonces él empieza a ver y dice, oye, a ver, espérate, yo le manipulo la temperatura a los gases y las presiones empiezan a bajar, pero si vemos, estas como que van al mismo camino. Obviamente en ese entonces no se tenía la tecnología para llegar a temperaturas de menos 200 o más, ¿no? Grados Celsius. Entonces, ¿qué hace él? Él hace una extrapolación. Prácticamente una extrapolación es ¿cómo les explico? En las matemáticas usa para completar una línea recta, para ver hacia dónde va a ir, ¿no? Porque él se pregunta, ¿estas rectas van a converger en un solo punto? Y efectivamente, extrapola y le queda algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Todos, así, todos los gases, al bajar la temperatura, llegaban a una presión cero. Podrían llegar, ¿no? Teóricamente, llegaban a una presión cero. ¿Ok? Y llegaban a una temperatura. ¿Y cuál es esa temperatura? Bueno, esta temperatura son menos 273 grados Celsius. Bueno, aquí ya no tiene caso ponerlos porque ya lo especifiqué acá. Pero entonces son menos 273. Entonces, fíjense, cuando hace todo esto, él averigua que estos gases, al bajar la temperatura, la presión iba a decrecer hasta llegar a cero. Aquí está el cero. La presión iba a llegar hasta cero y cuando la presión llegaba a cero en los gases, en todos los gases, ¿cuál era esa temperatura en grados Celsius? Menos 273.15, pero manejaremos como menos 273. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una nueva escala y aquí le voy a poner un valor de cero. Le voy a poner un valor de cero y de aquí me voy a ir hasta acá, ¿ok? Y pongo aquí que estos son 100, que estos son 200, que estos son 300, que estos son 400, ¿ok? Estos son 400 y estos son 500. ¿Y a esto cómo lo llamó?
Los llamo Kelvin. Esta escala, por eso es la absoluta, porque no hay temperatura menor a esta, no hay una temperatura que sea menor, ya no puedes llegar a esto, porque ya no hay presiones negativas. Hay una parte en el estudio de presiones en física que habla de presiones negativas. Eso nada se los comento, obviamente no van a venir en su examen, pero no hay presiones negativas. Hay diferencias de presiones atmosféricas y demás, y esas se podrían considerar presiones negativas, que son presiones de vacío, pero realmente no hay presiones negativas. ¿qué presión? ¿A qué presión está? A -3 atmósferas, a -3 milímetros de mercurio. Pues obviamente no hay. Entonces, ya no se puede llegar más, no hay momento que se llegue más, una temperatura más baja que -273 grados Celsius o 0 Kelvin. No son grados, son Kelvin. Ahora, ¿por qué? Fíjense bien, ¿por qué a esto no lo llamamos grados? ¿Por qué no llamamos esto grados Kelvin? Pues prácticamente porque esto no es una escala como tal, esto es un valor absoluto, digámosle así, que relaciona el estado de movimiento o estado de agitación de las moléculas de la materia. Esto lo que nos está diciendo es un valor absoluto que nos describe el estado de agitación de las moléculas de ese cuerpo. Entonces, si dice que está a 100, es un estado de agitación, pero no son grados, ¿ok? ¿Alguna duda? Ok. ¿No? Ok. Entonces, prácticamente por eso esto no es una escala. Le llaman escala absoluta, pero realmente es como, llamémosle, como un conjunto de valores absolutos que relacionan el estado de agitación de las moléculas y átomos de la materia, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa entonces en los 0 grados? Bueno, en los 0 grados, este brother lo que hace es decir, ¿sabes qué? A este valor, como que el 0 se oye muy X, ¿no? Le voy a poner un nombre más chido. Le puso 0. Le puso 0 absoluto a este valor. Le puso 0 absoluto. ¿Por qué? Porque no hay temperaturas más bajas. Este es el 0 absoluto. Y si esto es una escala, es una escala, es un valor absoluto que nos determina el estado de agitación de las moléculas, si nos dice que vale 0, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es que no hay movimiento. No hay movimiento. ¿No hay movimiento qué? Molecular. No hay movimiento molecular aquí en este punto. Las moléculas están completamente estáticas. Y por lo mismo, esta temperatura es imposible llegar a ella. Estas líneas punteras son las extrapolaciones que él hizo para llegar a este valor, pero realmente jamás vamos a poder llegar a esta temperatura. Ya veremos con las leyes de la termodinámica que ahorita veremos por qué no podemos llegar a esta temperatura. ¿Qué nos impide llegar a eso, no? No es porque sea muy frío. O sea, sí, porque es extremadamente frío, pero no nada más por eso, sino hay una razón, una ley de la termodinámica que nos lo impide. Entonces, prácticamente eso es el 0 absoluto y demás. Entonces, esta es la temperatura más baja. Si en el examen les viene, ¿cuál es la temperatura más baja a la que teóricamente se puede llegar? Es el 0 absoluto. O -273 grados Celsius. Les pondrían esto, no les pondrían el 0 absoluto. Muy probablemente les pondrían en grados Celsius la respuesta. Y ustedes ponen -273. Es la temperatura más baja. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta este punto? No, profe, ninguna. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya que nosotros conocemos de dónde salieron las escalas y demás, porque los Celsius no son una escala y todo esto, nosotros ahora sí podemos hacer conversiones.